Bien, pues vamos a comenzar orando y le damos. Gracias, bendito Señor, por el día de hoy. Gracias por volver a las clases. Señor, también, a pesar de que esas 2 semanas, pues por distintas circunstancias no se ha podido, pues gracias, Señor, porque sigue habiendo interés y sigue habiendo constancia. Te pido, Señor, que nos ayudes con lo de hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy la clase va a ser un poco distinta, porque sí veo, o sí siento, sí percibo que hay algunos problemitas con el español. Entonces, voy a hacer un repaso rápido del español para que luego podamos entender un poquito mejor el griego. Cuando hablo, no, que el acusativo es objeto directo. Creo que más de uno dice, bueno, eso pasó hace muchos años en la escuela que estudié y ya se me ha olvidado, ¿no? Entonces, hoy, pues después de esta pausa, voy a hacer hoy un ejercicio en español para que luego cuando lo vayamos cambiando al griego veamos las similitudes. Bien, vamos a poner la presentación ahí y... Ya me perdí. Okay, ya. ¿Ven algo que pone estudiar en español? Sí. Vale. Pues, bien, esto que vamos a hacer hoy es básicamente cómo haríamos o cómo se utiliza o cómo se desarrolla el método, el gramático histórico, que es el método que, digamos, hoy día es el que más o el que se utiliza, pues básicamente porque es el que, digamos, el que nos acerca al texto de forma más precisa, ¿no? Y es justamente lo que hacemos con el griego. Con el griego utilizamos la gramática, pero en vez de utilizar el español, utilizamos el griego. Entonces, por eso hoy lo quiero hacer en español para que veamos un ejercicio y luego pues va a ser más fácil irlo entendiendo en el español. Esta presentación la subiremos a la plataforma y cualquier duda acerca del español, de la gramática, pues me pueden preguntar. Yo sé que hay aquí algunos directores de secundarias, otros que tienen títulos de maestros y cosas así. Pues espero que esto nos sirva para recordar unas cosas y luego sí les voy a explicar cómo lo aplicamos. Bien, en primer lugar, los elementos de la gramática española. Tenemos 3 elementos. El sujeto, que es quien realiza la acción y responde a la pregunta quién o qué, ¿no? El verbo es la acción y el predicado es lo que complementa a la acción. Entonces, las oraciones en español tienen esos 3 elementos generales: sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, el primo de Felipe conduce un carro rojo por la autopista. En verde aquí tenemos que el verbo es conduce, ¿de acuerdo? El infinitivo de conduce es conducir, yo conduzco, tú conduces, el conduce es un presente, ¿de acuerdo? El primo de Felipe conduce. Entonces, el elemento central de una oración es el verbo, y eso es igual en griego. En griego el elemento central es el verbo, solamente que en griego tiene unas particularidades, esos verbos, que no existen en español. En español todos sabemos que existen los infinitivos, conducir, el participio conducido y el gerundio conduciendo, esos no son verbos. En cambio, el participio en griego sí puede funcionar como verbo. Esas son un poco las pequeñas diferencias, ¿no? Pero en español, el verbo no es ni infinitivo, ni participio, ni gerundio. Son todas las formas de yo conduzco, tú conduces, él conduce, yo conduje, tú condujiste, él condujo, yo he conducido, etc. Esos son verbos. Y lo que me dice es, ¿qué está haciendo?
El siguiente lugar, en rojo, tenemos el sujeto. El sujeto es quien conduce. Pues, ¿quién conduce? El primo de Felipe. Algunos dicen, no, es solo el primo. No, pero es que de Felipe me está complementando quién es el primo, porque puede ser el primo de Pepe. Pero no, el de Felipe me concreta de quién es el primo exactamente, ¿de acuerdo? Entonces el sujeto es todo. ¿Quién conduce? El primo de Felipe. Y por último, tenemos el predicado, y el predicado es todo el resto que complementa a conduce. ¿Y qué es lo que conduce? Un carro rojo. ¿Y por dónde lo conduce? Por autopista, ¿no? Entonces el predicado es un carro rojo por autopista. Esos son los elementos de la gramática española. Sabiendo identificar para el estudio de la Biblia, sabiendo identificar de forma general sujeto, verbo, predicado, ya es suficiente para obtener mucha información. Obviamente, cuanto más aprendamos de gramática española, más podemos sacarle punta. ¿De acuerdo? O sea, es algo así como decirle, allá en España, yo pues estudié allá toda mi primaria, secundaria y prepa. Cuando estudiaba en primaria español, pues solamente aprendíamos a identificar sujeto, verbo y predicado, y con eso me peleaba. Yo era muy malo para español. Cuando llegué a mi último año de prepa, lo que llamaban el COU, el curso de orientación universitaria, el bachillerato, que es mi COU, mi último año de bachillerato, ya no solamente era identificar sujeto, verbo y predicado, era identificar cómo estaba compuesto el predicado, qué tipos de predicado tenía, qué tipo de sujeto, cómo estaba complementado. O sea, a medida que iba yo creciendo en edad, por decir así, en cursos, pues obviamente la exigencia de evaluar la oración era mucho mayor. Pues con la Biblia pasa lo mismo. Yo puedo estudiarla de forma sencilla, ¿de acuerdo? De esta manera, sujeto, verbo, predicado, o puedo tratar de estudiarlo más a fondo, lo cual me permitiría, pues, digamos, conocerlo mejor. Pero bueno, sujeto, verbo y predicado. El primo de Felipe conduce un carro rojo por la autopista. Bien. Dentro del predicado tenemos tres elementos principales. Por cierto, lo que hemos visto antes, el sujeto es el equivalente al caso nominativo en griego. ¿De acuerdo? Esperen un poco que voy a conectar algo. Y que voy a conectar una cosita que me va a permitir escribir. Que tengo una tableta y eso me permite escribir. A ver, ¿dónde estás? A ver si... Bueno, es... ¿Sí? Uy, ¿dónde está? ¿Por qué no sale? Aquí estás. Esperen un poquito. Work area. Quiero display 2. Ahí está. Listo. Ya. Bien, en el griego, y aquí es donde quiero empezar un poco, pues a que veamos también los paralelismos. En el griego habíamos dicho que había tres casos. Bueno, 4 realmente. Yo quiero hacer un chico. A ver. Es que ya se me olvidó utilizar esto. Bien, ya. Entonces, en el caso... ¿Y por qué ahora se fue? No, se fue. Esperen un poquito, tengo problemas técnicos. Full screen, apply. Ok, listo. Ya, ahora sí. Bien, en el griego habíamos dicho que había 4 casos. El primer caso decíamos que era el nominativo. Y eso decíamos que equivalía en el español a lo que nosotros llamamos el sujeto, ¿no? En el carro rojo
en el primo de Felipe conduce el carro rojo, equivale a ese, el primo de Felipe. Bien, dentro del predicado hay tres elementos principales. El primero de ellos es lo que llamamos el objeto directo. La definición técnica es un complemento del verbo que expresa la cosa o la persona que recibe la acción. Tenemos el objeto indirecto, es el complemento del verbo que expresa el destinatario o el beneficiario de la acción, y tenemos los complementos circunstanciales, que son complementos que dan información sobre lugar, tiempo, modo u otras. Bien, tomando la frase del primo de Felipe, conduce un carro rojo, el carro rojo es el objeto directo. ¿Por qué? Es quien recibe la acción. O sea, yo cuando manejo algo, conducir, manejar, yo manejo, en este caso, un carro. Entonces, el carro rojo, que el rojo está describiendo cómo es el carro, es el objeto directo. Y eso significa que recuerdan que en griego teníamos una forma que se llama el acusativo, y decíamos que su función principal era la de objeto directo en español. ¿Se van dando cuenta el paralelismo? Cambia un poquito con el griego, cambia un poquito, ¿por qué? Porque nosotros utilizamos, en este caso no tiene ninguna preposición, pero por ejemplo, si hablo de una persona, utilizo la preposición a o para. ¿De acuerdo? Y por último, aquí tengo por la autopista, que es un complemento circunstancial del lugar. ¿Por qué? Porque está diciendo por dónde lo estoy manejando. ¿De acuerdo? ¿Por dónde? Por la autopista. En griego cambia un poquito la cosa, porque normalmente los complementos circunstanciales en español se hacen con lo que se llama los complementos circunstanciales, se utilizan lo que se llaman las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, todo eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos viendo el paralelismo. Y, por último, nominativo, acusativo, y tenemos el dativo, y el dativo es el objeto indirecto. Por eso es importante conocer la gramática española, porque nos ayuda a buscarle el paralelo. Entonces, tenemos el sujeto, el verbo, el predicado, y dentro del predicado tenemos como elementos principales el objeto directo, la cosa o la persona que recibe la acción, el objeto indirecto es el destinatario o el beneficiario, y por último los complementos circunstanciales, que son información extraordinaria. En griego tenemos un caso, el caso del genitivo, y el genitivo sencillamente es algo así como esto, ¿de acuerdo? El de Felipe. Decíamos que el genitivo siempre era un de, había que buscar cómo era el de, pero eso es un genitivo, ¿de acuerdo? Y a veces tenía algunas traducciones diferentes, pero generalmente es ese de Felipe, el primo de Felipe. Bien, entonces ya vamos viendo en español y en griego. Y quiero que vayamos, porque como ahora la semana que viene sí voy a continuar con el griego, quiero que esto vaya quedando claro. Porque si en español no lo tenemos claro, no vamos a poder llevarlo bien en el griego. ¿Hasta aquí claro, hermanos? Hablen, por favor. Como dirían Hermano, y en esta frase, ¿cuál es el objeto indirecto? Bien, aquí no hay objeto indirecto. El primo de Felipe conduce un carro rojo por la autopista, no tiene objeto indirecto. ¿De acuerdo? Ahora les voy a poner una frase, una oración, porque frase no es frase, es oración, que tiene objeto indirecto. Bien, esta. Marta compró un carro rojo para sus hermanos con sus ahorros de 3 años en el concesionario de su amigo. Eso ya es un poquito una oración más elevada, más complicada. Por cierto, voy a hacer como buen español, voy a hacer una pequeña observación. La oración tiene verbo.
una frase no tiene verbo. O sea, es decir, yo corro a mi casa es una oración. Una frase sería La casa roja. la salsa roja, por ejemplo. Esa es una frase. Te pregunta, ¿no? ¿Y qué le vas a echar al plato? Pues la salsa roja. La salsa roja no es una oración, no tiene verbo, es una frase. ¿De acuerdo? Aunque tiene implícito que yo le voy a echar al plato la salsa roja, ¿no? Y tiene implícito todo eso, pero el hecho de que no tenga un verbo es una frase. Bien, vamos con esta oración. Marta compró un carro rojo para sus hermanos con sus ahorros de 3 años en el concesionario de su amigo. ¿Cuál sería el verbo? Díganme. Compró. Compró. Exacto. Compró es la acción, ¿no? Está en pasado, tercera persona del singular. Pretérito, eso ya, cada uno lo llama. Para mí es el pretérito simple, ¿de acuerdo? Entonces, compró es la acción. ¿Cuál sería el sujeto? La pregunta es sencilla. Marta sería. Marta Es sería Marta. el sujeto. ¿Quién compró? Hacemos Sí. la pregunta. Marta. ¿De acuerdo? Y el predicado, pues obviamente es todas esas cosas largas. Un carro rojo para sus hermanos con sus ahorros de 3 años en el concesionario de su amigo. Pero vamos ahora a desglosar el predicado. ¿Cuál es el objeto directo? El que recibe la acción. Sí. ¿Qué es lo que recibe la acción? Un carro. Un carro rojo. Carro rojo. Solamente un carro. Es un carro rojo. El adjetivo luego veremos, bueno, no vamos a verlo, pero el carro está describiendo cómo es el carro, ¿no? Es el objeto directo. ¿Qué compró Marta? Un carro rojo. ¿El objeto indirecto cuál sería? Sería el destinatario para sus hermanos. Para sus hermanos. Bien, si se dan ¿Qué es el- cuenta, normalmente el objeto indirecto, a ver, aquí está, tiene una partícula. Y el objeto indirecto tiene las partículas o las preposiciones a o para. ¿De acuerdo? Y ahora entonces, todo lo demás que es, Pues es el complemento circunstancial. sí, pero tenemos dos. El primero de ellos, con sus ahorros de tres Para sus hermanos. años, que sería un complemento circunstancial, de modo. ¿Cómo lo compró? Pues Y de del ese lugar. modo. De modo. Y Ujú. en Y el otro es del lugar. del En lugar el donde lo compró. concesionario de su amigo. ¿De acuerdo? Sí. Básicamente eso es el español. Tenemos sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto y complementos. Y cada uno tiene un montón de cosas más, pero eso no nos importa ahora. Bien, eso es, digamos, las oraciones simples. Ahora vamos a ver algo más complicado, y que no es tanto tampoco, hermanos, que son las oraciones complejas. Y las oraciones complejas es porque normalmente nosotros no hablamos de forma simple, sino que vamos uniendo, concatenando distintas oraciones. Entonces, una oración compleja son las oraciones donde hay más de un verbo. Y si se dan cuenta, la Biblia en general, menos Jesús lloró y cosas así, generalmente la Biblia pues va a tener, digamos, va uniendo oraciones. Y las oraciones complejas nos permiten ir viendo la dependencia de unos y de otros. ¿De acuerdo? Bien, voy a poner aquí una sencilla. Nosotros cocinamos y ellos lavan los platos. Nosotras cocinamos. Dos verbos. Cocinamos y lavan. ¿De acuerdo?
Yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos. Primera persona del plural del presente. Y lavan, yo lavo, tú lavas, él lava, nosotros lavamos, vosotros laváis, ellos lavan, ¿no? Tercera persona del plural del presente. ¿Cuáles serían los sujetos? Nosotras. ¿Y el otro? Porque hay dos verbos. Si hay dos verbos, hay dos sujetos. Y ellos. Ajá, y ellos. Nosotros y ellos. Bien. Y los dos predicados, ¿cuál sería? En el primer caso, no hay predicado. Simplemente es nosotros cocinamos, no dice que cocinan. Pero en el segundo caso sí hay un predicado. Que lavan ellos los platos. Sería el objeto directo, ¿de acuerdo? Datos. Y vemos que hay una partícula en medio, que es una conjunción, el i, que me une dos oraciones. Si lo quieren ver así, son dos oraciones simples. Primero tenemos esta primera oración y tenemos esta segunda oración. Y aquí en medio yo tengo la partícula que me une las dos oraciones. Me une y me da y me indica una relación de autoridad, si lo quieren ver así, o de dependencia de unas con las otras. Bien. Hay dos tipos de oraciones. Las oraciones coordinadas, es decir, ambas están al mismo nivel. Quiere decir que no hay dependencia directa. Por ejemplo, esa de nosotras cocinamos y ellos lavan los platos, es una oración coordinada. Las dos están al mismo nivel. Es decir, la segunda no depende de la primera ni la primera de la segunda. ¿De acuerdo? No hay una dependencia. Y tenemos las subordinadas, que es un poquito más complejo, que una oración depende de la otra. Bueno. Tipos, estos se los voy a pasar, con lo cual solamente voy a hacer un breve repaso. Oraciones coordinadas. Tenemos las copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas, explicativas. Dicho de otra manera, copulativas suman. Yo cocino, tú lavas. Yo cocino y tú lavas. Estoy añadiendo, ¿de acuerdo? Las dos están al mismo nivel. Adversativas expresan oposición. Yo cocino, pero tú lavas. Ya me está diciendo, o sea, el yo cocino y tú lavas básicamente me está diciendo que hay acuerdo. Yo cocino, pero tú lavas ya me está hablando de oposición. Me está hablando de contraste. ¿De acuerdo? Disyuntivas significan básicamente excluir una idea de la otra y lo pone ven pronto o me marcho. Si no vienes pronto, me marcho. Y si vienes pronto, me quedo. ¿De acuerdo? Una excluye a la otra. El cumplimiento de la primera excluye el cumplimiento de la segunda. Pero el no cumplimiento de la primera, es decir, si no cumplo que llego pronto, sí cumplo con que me marcho. ¿Me entienden? Luego tenemos las distributivas. Bien, bien, ya, ya. Bien ríe, bien llora. Básicamente es una elección. Y las explicativas, el es decir, esto es, eso que no sé, eso que hacemos tantas veces en el púlpito cuando enseñamos, ¿no? Cuando enseñamos utilizamos mucho las explicativas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo algo, queremos que la gente lo entienda, es decir, o sea, esto es. ¿De acuerdo? Entonces, la una explica a la otra, pero las dos están al mismo nivel. Entonces, aquí el ejemplo que pone Luis se murió, es decir, María enviudó. Yo puedo dejar con Luis se murió y que María enviude está asociado a que Luis se murió. ¿De acuerdo? Entonces, puedo dejar una u otra, pero la segunda me está explicando, pues por si no lo había entendido, ¿no? Las subordinadas es un poquito más complicado, no le voy a hacer mucho caso, simplemente les voy a dejar esto. Hay tres tipos de oraciones subordinadas, sustantivas, adjetivas y adverbiales, ¿de acuerdo? Mejor nos vamos a quedar con el ejemplo.
para entenderlo. Las sustantivas, básicamente lo que dice es que está funcionando como un sustantivo. Me gusta que vengas pronto. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, el que vengas pronto digamos, es una expresión, en vez de decir, a ver, en vez de utilizar una palabra, utilizamos una frase para expresar una idea. ¿De acuerdo? Y eso es una subordinada sustantiva. En vez de utilizar una palabra, utilizo una oración completa. Y normalmente van unidas con ¿qué? Me dijo que no vendría. ¿De acuerdo? El que no vendría es lo que dijo, está funcionando como objeto directo. Es una oración subordinada sustantiva de objeto directo. Bien. Adverbiales, cuando funciona como adverbio, lo hice cuando me dijiste, el cuándo, dónde, cómo. Y si tengo esas palabras, cuándo, dónde, cómo, para, por, esas cosas, y una oración es una subordinada adverbial. Esa es regla de 3 en español. Y las adjetivas básicamente explican, ¿no? Habíamos visto el carro rojo el carro rojo chocó contra el muro. Tengo el carro rojo sujeto, chocó verbo contra el muro predicado. Y ahí solo tengo un adjetivo, me está diciendo, rojo, me está diciendo cómo es el carro. Pero yo puedo decir, el carro que es de color rojo chocó contra el muro. Se dan cuenta que es el mismo adjetivo, pero en vez de decir el carro rojo, estoy diciendo el carro que es de color rojo. Entonces eso se llama subordinadas adjetivales. Esa técnica sirve para escribir tesis, trabajos, cuando te dicen que tienes que cumplir con cierto número de palabras. Entonces, en vez de utilizar un adjetivo sencillo, utilizo un relativo, le añado 5, 6, 7 palabras y entonces cumplo con la regla del profesor, ¿no? Bien. Entonces, esas son las oraciones subordinadas. Bueno, hoy, habiendo visto esto, que las más, digamos, lo más complejo son las subordinadas, pero tampoco le vamos a entrar a un detalle, o sea, la idea no es entrar a un detalle muy a fondo, sino es irlas identificando. Quiero que veamos cómo lo hacemos en español, y creo que ese fue uno de los fallos que no hice al principio. Explicar cómo funciona el español para que luego lo vayamos viendo con el griego. Bien. Tomé un pasaje, si me preguntan por qué, enseñé Gálatas de forma sistemática, y entonces, pues bueno, ya lo tengo hecho todas las divisiones, y pues esa corresponde a una de las divisiones, por eso elegí versos del 6 al 10, Gálatas 1 del 6 al 10, y porque hoy el hermano también, Julián, predicó sobre Gálatas, me acordé que lo tenía y dije, pues voy a aprovechar para la clase de griego, ¿no? Entonces, vamos con Gálatas capítulo 1, 6 al 10. La idea del estudio gramatical es que vamos a tratar, a través de este estudio gramatical, de buscar cuáles son las ideas. O sea, ¿qué es lo que está enseñando? Cuando enseñamos un texto, la idea es que el propio texto sea quien me diga lo que se está enseñando. No es ir saltando con distintos textos, porque el propio texto, digamos, cuando Pablo escribe Gálatas, no está diciendo, bueno, y tienen también la carta a Corinto, y tienen también, yo qué sé, el libro de Salmos, y no, o sea, Pablo está escribiéndoles a los Gálatas, y sencillamente está escribiéndoles esa carta. No está añadiendo todas las notas al pie que hacen referencia, y esas cosas son cosas que nosotros hemos ido añadiendo. Y las referencias que hemos encontrado con otras cartas son cosas que nosotros hemos ido también desarrollando, que es bueno. Pero la idea es que el propio texto debe ser el que me enseñe esa parte, ¿bien? Entonces, normalmente,
Yo les explico mi metodología y luego ya de ahí, pues ustedes también van desarrollando la suya. Yo lo primero que hago es buscar los verbos. ¿De acuerdo? Se recuerdan sujeto, verbo y predicado. Para que se hagan una idea, yo no busco los predicados, porque los predicados va a ser todo lo demás. Yo busco sujetos y verbos y conjunciones. Es decir, busco los verbos, cuáles son los que me indican las acciones, busco quién realiza las acciones y busco cuáles son las relaciones entre las distintas oraciones. Porque todo lo demás va a ser predicado. Todo lo demás va a ser predicado. Entonces no me complico la vida. Busco sujeto, verbos y conjunciones. Bien. Gálatas 1, del 6 al 10 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No de que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, como decía, verbos. Y en los verbos, si se dan cuenta, ahí yo ya lo he señalado, estoy maravillado. ¿De acuerdo? El verbo en sí es estoy, pero esto se llama verbos perifrásticos. ¿De acuerdo? Entonces, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Si se dan cuenta, el verbo está en... A ver si... El verbo lo tenemos aquí, por ejemplo, esta parte, el estoy, ¿no? Estoy maravillado, os hayáis alejado, ¿no? Aquel que os llamó. Y alguien podría decirme, ¿qué pasa con seguir? ¿Qué pasa con este de acá? Seguir es un infinitivo. Los infinitivos no son verbos. ¿De acuerdo? Hay algunos que lo llaman verboides, pero realmente no funcionan como verbos. Dice, no que haya... Uy, ese se me olvidó indicar. Ya ven que también se me escapa a mí algunos. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, aquí tenemos el verbo, otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, aquí tenemos otro verbo, también ahora lo repito, otro verbo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, verbo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar, tratar de agradar es el verbo, pues si todavía agradara a los hombres, ahí tenemos un verbo, yo no sería siervo de Cristo. ¿Para qué me sirve encontrar los verbos? Me sirve para ir identificando dónde van a estar las oraciones. ¿De acuerdo? Me sirve para ir identificando dónde van a estar las oraciones. Recuerden que las oraciones tienen sujeto, verbo y predicado. Así que ya teniendo los verbos, yo ya voy identificando dónde van a ir las oraciones. ¿Bien? Entonces, también nos sirve para... También nos sirve para identificar algunas cosas más. Por ejemplo, si se dan cuenta, estoy maravillado es tiempo presente. Os hayáis alejado es presente, os llamó es pasado. Haya es presente, hay es presente. Perturban, pasado. Quieren pervertir, perturban es presente, quieren pervertir es presente, hemos anunciado es presente, anunciar es modo subjuntivo, pero es presente, sea es modo subjuntivo, pero es presente, hemos dicho es presente. El hecho de identificar los verbos
me están diciendo que hay, o sea, que la mayor parte de los verbos son tiempos presentes. Eso quiere decir, o nos está diciendo, que no está apelando a nada al pasado, sino que él les está enunciando todo lo que está, o sea, todo lo que ha escuchado. ¿De acuerdo? No está hablando ni del pasado ni del futuro, está hablando de la situación que ellos están viviendo ahora. Así que no es una situación... ¿No será que anunciar es futuro, hermano? Anunciare. Anunciare es modo subjuntivo. Sí, porque... Sí, pero es como, más bien como futuro, porque anuncie sí es en el presente. Es que Anuncie un evangelio. anunciare o anunciase. Es un hipotético. Es que es... Vamos a decir que el verbo está en presente, pero es un hipotético de futuro. O sea, la expresión sí está hablando de futuro. Pero vamos a decir el verbo como tal. De acuerdo, luego es que vamos a decir que luego hay, dependiendo del tipo de oración, es que anunciare o anunciase Sí. es subjuntivo presente, tiene las dos formas. Pero sí tiene Ok, razón, sí tiene razón en que la expresión no está hablando tanto de presente. ¿De acuerdo? Eso sí que el hermano Ricardo, buena observación, en que ese anunciare no está hablando en el presente, aunque el verbo sí. Pero, bueno, ¿qué es a lo que iba? ¿Cuáles son los tiempos que más se repiten? El tiempo que más se repite es presente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esa parte del presente? Lo que está diciendo básicamente es que es una situación que el pueblo de Galacia lo está viviendo en ese momento. No es algo que hayan vivido, no es algo que van a vivir, es algo que están viviendo en ese momento. Así que si lo quieren ver de esta manera, es un mensaje actual para la iglesia de Galacia. También usa mucho primera y tercera. Yo estoy maravillado, primera persona del singular, que vosotros os hayáis alejado, en este caso tercera del plural. Os llamó, de que él os llamó, está hablando de tercera del singular. Algunos que os perturban, ellos os perturban. Si se dan cuenta, va cambiando especialmente entre primera persona del singular, Pablo, y tercera persona del plural, de los Gálatas. Luego hay otros, ¿no? Está Dios por el camino, aparece Dios por ahí, aparecen personas que quieren perturbar, pero realmente es el tiempo, digamos, la persona nos está diciendo que es un diálogo acerca de una situación entre ellos. Si se dan cuenta, eso me va permitiendo comprender el texto, ¿no? Es un diálogo entre ellos. Pablo diciéndoles a ellos que se ha enterado que las cosas van mal, que a ellos les van mal, no que a otros, sino que a ellos les está yendo mal. ¿De acuerdo? Íñigo, pero eso es segunda persona del plural, ¿no? Vosotros. Sí. Tienes razón. Vosotros. Tercera es ellos, ¿no? Sí, ellos os perturban, ellos quieren pervertir, está hablando de otras personas. ¿De acuerdo? Pero al final el punto no es tanto eso, el punto es, insisto, es un diálogo, o sea, esto nos lleva a entender que es un diálogo entre los Gálatas y Pablo, sobre una situación que ellos están pasando. Y en tercer lugar, hay uso del indicativo y del subjuntivo. Entonces, el indicativo está enunciando, está contando, no les está preguntando si es verdad o no es verdad, está diciéndoles, miren, vosotros os habéis alejado, yo estoy maravillado, que eso es indicativo, no les está diciendo cómo se siente, les está diciendo realmente cómo es, o sea, les está diciendo cómo está, estoy asombrado, les está describiendo cómo está él, ¿no?
No es una cuestión de subjetividad, a ver si ellos están de acuerdo en que se sienta asombrado o no. Simplemente les está diciendo, enunciando cómo está. También dice que vosotros os hayáis alejado, ¿de acuerdo? Algunos os perturban y quieren pervertir, dice. Eso es un indicativo. No les está preguntando si es verdad o no. O sea, él ya se ha enterado de que hay gente que está haciendo eso y él les dice, mira, estoy sorprendido de que haya personas que de que algunos os perturban. Entonces, les está diciendo lo que está pasando, está siendo claro, ¿no? Pero también utiliza el subjuntivo, pues, para expresar también cierto deseo o cierta subjetividad. Por ejemplo, sea anatema. No está diciendo, tú eres anatema. Simplemente está diciendo, mira, si alguno se alejare, si alguno predicara algo diferente, si hubiera o hubiese, entonces esa persona sea anatema. Está expresando algo subjetivo, no está afirmando que lo haya. De forma elegante lo está haciendo, ¿no? Entonces vemos que hay un indicativo y un subjuntivo, es decir, está enunciando y a la vez está también dando su propia opinión acerca de lo que está sucediendo. Y eso nos da ya un panorama, si lo quieren ver así, un panorama del pasaje, solamente con los verbos. Es decir, Pablo hablando a los Gálatas acerca de una circunstancia con otras personas y les está diciendo exactamente lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya nos permite tener un acercamiento al texto. No es una cuestión de qué es lo que piensa, qué es lo que cree Pablo, sino es una cuestión de la realidad que la gente de Galacia está viviendo. Y si lo quieren ver a día de hoy, pues esa misma realidad puede ser la nuestra. ¿De acuerdo? Bien, ya visto los verbos, buscamos los sujetos. Y los sujetos yo los pongo en rojo, ¿no? Y entonces hay algunos sujetos que no aparecen, y si se dan cuenta yo los pongo entre paréntesis. Por ejemplo, estoy maravillado, es yo, si lo quieren es Pablo, ¿no? Yo estoy maravillado, que tan pronto vosotros, segunda persona del plural, os hayáis alejado, del que os llamó, el sujeto es la partícula que es una subordinada sustantiva, el cual os llamó, que es Dios, os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es otro, es impersonal, sino que hay algunos, es impersonal, pero funciona como sujeto. Algunos os perturban, hay gente ahí. Esa es la tercera persona, ¿no? Hay algunos. Entonces, ahí vemos que sigue y dice el versículo 8, más y aún, nosotros o un ángel del cielo os anunciare. Ya tenemos el sujeto de anunciare. ¿Quién? O nosotros o un ángel del cielo. Otro evangelio diferente del que nosotros os hemos anunciado, esta persona o este ser sea anatema. Vuelve otra vez. Nosotros hemos dicho, también ahora yo lo repito. Entonces nosotros, los apóstoles, también ahora yo, Pablo, lo repito. Si alguien predica diferente evangelio del cual habéis recibido, esa persona sea anatema. Pues yo, Pablo, busco el favor de los hombres, o yo, Pablo, trato de agradar a los hombres, pues si todavía yo, Pablo, agradara a los hombres, yo, Pablo, no sería siervo. Entonces, si se dan cuenta, se repite mucho el yo. Pablo, o sea, hablando de Pablo, ahí hace mención el vosotros, ¿no? Hablando acerca de los Gálatas, y habla de unas terceras personas que están hablando un evangelio distinto. Entonces tenemos tres sujetos importantes. Pablo, los Gálatas y aquellos que predican algo diferente. ¿De acuerdo? Se van dando cuenta cómo me va estructurando la gramática
digamos, la enseñanza ya me va estructurando, ya me va diciendo cosas. ¿De acuerdo? Ya me ha hablado de los verbos, hemos hablado de que está hablando del presente, es decir, es un mensaje actual, está enunciando, la mayor parte son verbos indicativos, es decir, está narrando, está contando la situación como es. También hemos visto los personajes, hemos visto que es un diálogo y que hay unas terceras personas que están haciendo algo malo. Pablo, Gálatas y alguien que está haciendo algo malo. Y por último, les decía que identificamos las conjunciones, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos mucho de que, por ejemplo, como este, aquí. Tenemos muchos de esta forma, ¿no? Del estilo de que, ¿no? De que, tenemos aquí el otro, del que, sino que. El español utiliza mucho el que, y como les decía, no es tanto para identificar de qué tipo, si es sustantiva, adjetiva, no sé qué, sino realmente cuando tenemos muchos ques, de que, del que, sino que, más y aún, el del que, etcétera, son oraciones subordinadas. Es decir, vamos a ver ahora cómo lo estructuro yo, digamos, voy colocando cómo van dependiendo las oraciones, y yo sé que esas son subordinadas. Ya no me importa si es sustantiva, adjetiva, etcétera. No me importa tanto eso. Yo no estoy haciendo un estudio lingüístico del texto. Estoy queriendo ordenarlo para comprender cómo Pablo está desarrollando las ideas. Eso mismo que hago yo en español es luego lo que se hace en griego. Se hace exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí tenemos conjunciones. Resulta interesante que tenemos algunas cuantas que son, bueno, el de que, como les digo, son generalmente coordinadas, subordinadas, el para, etcétera, pero tenemos, por ejemplo, este y, que es una coordinada, es decir, me une dos ideas iguales, es decir, quiere decir que perturban y quieren pervertir, están al mismo nivel. Tenemos aquí un o, y está diciendo que nosotros, es decir, los apóstoles o un ángel, están al mismo nivel. Es decir, son igual de malos los dos. No es que si lo predica un ángel es peor o es mejor. No, no, es que tanto si lo predica un apóstol como si lo predica un ángel son igual de malos. Aquí tenemos otra coordinada. Esas son subordinadas condicionales, comparativas. Aquí, tenemos aquí, o de Dios, ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato. ¿Para dónde vas? Abriendo camino, para donde Letis. Bien. ¿De acuerdo? Entonces las conjunciones ahora me van a permitir ordenar todas las oraciones. Y ahora va a venir la parte del ejercicio, que es la parte interesante. Espero que lo lean. ¿Lo ven bien? ¿Sí se ve claro? Si no, voy haciéndolo más grande. Sí, hermano. ¿Sí se ve? Bien. Si se dan cuenta, sí. Yo pongo aquí los versículos. El 6, el 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Yo no, digamos, no quito los versículos. Me sirven para referenciarlos. Pero voy empezando a marcar o a ordenar las frases. ¿Se recuerdan? Primer verbo que tenía era aquí. Vamos a ponerlo con pluma y vamos a ponerlo de color. Estoy maravillado. Estoy maravillado, ¿no? ¿Se recuerdan? Yo estoy maravillado. Ahí. El segundo verbo que teníamos en esta es hayáis alejado. ¿Del quién? Del que os llamó para seguir. No era un verbo, que en realidad no es otro evangelio. En realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Si se dan cuenta, habíamos marcado todos esos verbos. Pero si se dan cuenta, yo tengo un verbo principal.
El verbo principal, sobre el cual depende todo el resto de la oración, es estoy maravillado. Ese es el verbo principal, la oración principal. Yo estoy maravillado. Y entonces lo que viene después es una explicación de todo lo que él está maravillado. Uno, si lo quieren ver así, el primer aspecto de que está maravillado es de que se hayan alejado. ¿De quién? Del que llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Y dice que ese evangelio no es el evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, me va encadenando la idea. Estoy maravillado de que os hayáis alejado de un evangelio que no es el evangelio por personas que os quieren molestar. ¿Sí ven la idea que está queriendo expresar Pablo? ¿Me siguen? Pero para eso utiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbos, 7 oraciones. En vez de decir, estoy maravillado ¿cómo decirlo? Estoy asombrado que os hayáis alejado del evangelio, en vez de decir algo tan sencillo como eso, él utiliza muchas más oraciones para darnos más información. ¿Qué información me está dando? Por ejemplo, la primera información que me da es del que os llamó por gracia. Ah, ya me incluyó, ¿saben qué me incluyó como información? Me incluyó una información aquí importante que es la gracia de Cristo. O sea, no es alejarse de cualquier cosa. Ya está hablando de alejarse de un llamado que es un regalo de Cristo. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda información que me da? La segunda información que me da es que hay un propósito para. El propósito de alejarse es seguir un evangelio diferente. Es decir, ya no querían seguir el evangelio original, sino que lo que querían era hacerlo a su manera. Entonces, ya me está dando más información de la sorpresa, ¿no?, que tiene Pablo. Y entonces él dice, bueno, hablando de este evangelio diferente, me dice, él explica y dice, oye, que ese evangelio no es realmente el evangelio, sino que hay algunos que os quieren, ¿el qué? Molestar y pervertir. Entonces, ¿qué está diciendo básicamente? Os habéis alejado del verdadero evangelio por personas que realmente no predican el verdadero evangelio. ¿Me entienden? Entonces, normalmente, ahora digamos, habiendo ordenado la oración, escribiríamos cuál es la idea que está queriendo expresar aquí. ¿Qué está expresando? O está, digamos, está hablando de la importancia de del verdadero evangelio, la importancia de seguir el verdadero evangelio. Entonces, la gramática me ayuda a entender y a unir todo lo que está diciendo. Y ojo, cuando con el griego pasa exactamente lo mismo. Cuando hago este mismo análisis, se hace esta misma estructura, el griego me permite ir identificando cómo está estructurado. ¿De acuerdo? Seguimos. La segunda dice, mas si aún nosotros os anunciare, vamos a poner los verbos, ¿no? Vamos a ponerlo en verde. Mas si aún nosotros, ¿el qué? Os anunciare, aquí tengo un verbo, otro evangelio diferente. ¿Del qué? Del que os hemos anunciado, sea anatema. Aún nosotros un ángel del cielo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito.
si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, él sea anatema. Esa es la segunda parte. Se dan cuenta que son dos ideas que están repitiéndose la misma, ¿no? Está hablando de anunciar otro evangelio, predicar otro evangelio. Son dos oraciones paralelas. Así que está expresando la misma idea. ¿Me siguen hasta aquí? Así que versos 8 y 9 son exactamente otra idea que está queriendo expresar. Y ahora vemos qué es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, aquí, si se dan cuenta, tenemos la palabra, vamos a ponerlo en otro color, amarillo. Miren qué palabra se repite muchas veces. Evangelio, evangelio, evangelio. A ver, ¿dónde estás? Ahí. Evangelio. Y evangelio. ¿Se dan cuenta que el tema, cuál es la palabra que se repite de forma constante a través de este texto? Se está repitiendo la palabra evangelio. Así que todo esto tiene que ver con el evangelio, con el verdadero evangelio, ¿no? Y entonces dice, mas si aún nosotros, o un ángel, os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, es decir, si viniera un apóstol y predicare otro evangelio distinto del que los apóstoles originalmente predicaron, sea anatema. Como antes hemos dicho, repite, ahora lo repito, por segunda vez. Si alguno os predica, anunciar, predicar, es el mismo verbo. Digamos, es un sinónimo, ¿no? Anunciar, predicar, diferente evangelio del que os hemos anunciado, del que habéis recibido, sea anatema. Así que la segunda idea que Pablo está diciendo, es decir, la importancia del verdadero evangelio, y la segunda, ¿cuál es? Un evangelio distinto Los hace anatemas. nos hace un evangelio distinto, lo voy a poner así, nos hace Anatemas. bien. Ahora vamos un poco a la gramática. ¿Qué significa anatema? Yo sé que no gusta la palabra, pero... Maldito. Malditos. ¿Ya van viendo cómo va estructurando Pablo sus ideas? Esta es la idea del método histórico gramatical, es decir, me baso en los eventos que está pasando en ese momento, pues en este caso la iglesia de Galacia, y me baso en un estudio de la gramática española para ir ordenando e ir sacando las ideas que él está desarrollando. ¿De acuerdo? Y ya por último, obviamente, pues ya es el versículo 10, ese, pues por descarte, ¿no? Queda solito, es la tercera idea. Espera un poco, no, pluma. Vamos a poner el verde. Identificamos rápidamente, ¿no? Los verbos. Pues yo busco ahora el favor de los hombres, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo. ¿Se dan cuenta, en este caso, que tenemos aquí el o, ¿no? Aquí le teníamos el o ese que hablábamos, pero aquí tengo también el o. Aquí tengo el o. Está poniendo las ideas al mismo nivel. Yo busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, es decir, trato de que digan qué bueno soy, o trato de agradar a los hombres. Está diciendo exactamente lo mismo. Está repitiendo la misma idea, es una idea, simplemente que la repite de dos formas distintas. Por cierto,
cuando en la Biblia se repiten las ideas de forma distinta o de la misma forma, como es también en el caso 8 y 9, que está repitiendo lo mismo, exactamente lo mismo, es como cuando nuestras mamás nos llamaban la atención, ¿no? La primera, si no la escuchabas, como que no pasaba nada, pero a la segunda, si lo repetía, era mejor obedecer, porque venía chanclazo. ¿Verdad que sí? Pues Pablo está utilizando la misma técnica, la técnica del chanclazo, ¿no? O sea, la primera, ¿me entendiste bien? Por si acaso te la repito. ¿De acuerdo? Y lo hace 2 veces. Y entonces dice al final, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, de aquí, ¿cuál es la tercera idea que él está queriendo darnos a entender? Y recordemos que la palabra clave en todo esto es evangelio. ¿De acuerdo? ¿Qué está queriendo decir? A ver si son capaces de darme la idea. El evangelio correcto agrada a Dios. Está bueno. El evangelio correcto, a ver que va lentito esto. El evangelio correcto agrada a Dios. Bien, ¿se han dado cuenta que no me ha hecho falta acudir a ningún otro texto? No he tenido que acudir a otra carta de Pablo, no he tenido que acudir a nada, a ningún texto a un texto paralelo, nada por el estilo. Y solamente con esos 5 versículos tengo 3 aspectos de una misma enseñanza. Ese es el punto del método histórico-gramatical, que lo que estamos haciendo en español luego lo vamos a hacer en griego. ¿De acuerdo? Luego lo vamos a hacer en griego. Pero ahora lo estoy haciendo en español, pues para que entiendan también hacia dónde caminamos y no se me pierdan en el camino. ¿Sí entienden? Pues para que se hagan una idea, esto fue un sermón. Bueno, la idea exegética es esta, ¿no? ¿Cuál es la idea que está transmitiendo todo lo que hemos escrito? Es que los Gálatas debían de permanecer en el Evangelio. ¿Se han dado cuenta? O sea, Pablo que les decía, miren, es que les están tratando de perturbar, les están tratando, ¿por qué se han alejado? Pero el Evangelio, van a ser anatemas, no sé qué, siervos. No, o sea, quédense en el Evangelio, en el verdadero Evangelio. Eso es lo que Pablo les estaba tratando de transmitir. Versos 6 y 7, nosotros lo habíamos puesto aquí, la importancia del verdadero Evangelio. Yo lo puse como el Evangelio fue un regalo de Dios, ¿no? Porque aquí veíamos, decía, del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿no? Yo me centré en esa gracia, en ese regalo, que al final es la importancia del verdadero Evangelio, fue un regalo de Dios. Versos 8 y 9, porque si se apartaban del Evangelio, se apartaban de la comunión con Dios, me pareció, aquí en México son muy sensibles, entonces utilizar la palabra malditos, un evangelio distinto nos hace malditos, pues aquí en México es como muy, me iban a echar de una patada de allá de donde estaba predicando, ¿no? Entonces mejor utilicé otra expresión, quizá no tan así cortante o tan tajante, pero la maldición tiene que ver con apartarse de la comunión con Dios, ¿no? Entonces, de una forma quizá un poco más elegante, les dije lo mismo. Eso es la parte de también cuando estamos en un país o en otro, aprender a contextualizar en función de los oyentes, ¿no? La idea es que escuchen el Evangelio, no que me echen de una patada o que no quieran volver a escucharme o a escuchar el Evangelio. Y por último, Carlos dijo, el Evangelio correcto agrada a Dios. Yo me enfoqué en la parte de ser siervos, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que Carlos había dicho, va
él está hablando de la primera parte, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo, así que el agradar está muy asociado con la servidumbre hacia Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es básicamente cómo desarrollamos, es lo que se llama la idea exegética. Y ahora quiero enseñarles, pues, la otra parte, lo que voy a mantener para subir con todas las notas, porque sí, estas notas resultan bien interesantes tenerlas por escrito. Quiero compartirles, ¿sí se ve todavía? ¿Sí? Bien, obviamente, a medida que uno va adquiriendo cierta habilidad, pues digamos, pues va saltándose muchas reglas, ¿no? Y va yendo a lo que más le interesa. Esto es lo mismo que hemos hecho, pero, por ejemplo, yo quiero enseñarles cómo le añadí yo el griego. Yo lo hago primero en español, ¿de acuerdo? No utilizo la Reina Valera, la Biblia de las Américas, cualquiera de las dos versiones, y yo lo hago primero en español. Luego, ¿qué hago? Tomo las oraciones en griego y hago un análisis de la palabra y del uso. Pues, por ejemplo, aquí, thaumazo, es un presente activo. Y entonces le digo, ¿cómo sería yo me asombro? ¿De acuerdo? Entonces, Reina Valera lo tradujo como estoy maravillado. Realmente la palabra está más, se enfoca más, no tanto a algo maravillado, sino algo más como asombrado, asustado. Y entonces en mi traducción, ¿qué estoy diciendo? Yo estoy asombrado, ¿no? Le añadí yo el detalle del asombro, ¿no? Bueno, de esta manera, rápidamente, por ejemplo, la otra del verso 6 es esta palabrita de acá, que Reina Valera lo traduce como alejado. Pero en realidad, o sea, la palabra sí habla de alejarse, pero habla en un sentido estrictamente militar. Y en ese sentido estrictamente militar se llama desertar. ¿De acuerdo? Entonces, el griego, ¿qué me ha aportado aquí? O sea, hice en español, luego hago el estudio en griego y el griego me aporta. Estoy asombrado, estoy asustado. De verdad, ¿qué han hecho ustedes, no? De que hayáis desertado. O sea, alejado es como, bueno, estoy aquí, me he ido un poquito más atrás y ya me quedé ahí, pero no me... Desertar en el sentido estrictamente militar es algo así como que Venezuela y Colombia hicieran una guerra entre ellos y varios venezolanos del ejército venezolano dijeran, ah, yo aquí me voy con los colombianos, ¿no? Porque tienen mejores armas, tienen apoyo de la ONU. Me voy con ellos, no vaya a ser que me caiga a mí la bomba. Desertar estrictamente significa dejar un lado para irte al otro. Al contrario, ¿qué le está diciendo Pablo? No está hablando como, quizá la palabra no sea alejado, porque alejado es, todavía sigo, pero en vez de estar en el frente me voy a la retaguardia. Estrictamente lo que está diciendo es, he cambiado de bando. Pablo les está echando en cara que han cambiado de bando. ¿De acuerdo? Y seguimos por aquí, ¿no? Pues bueno, realmente aquí el griego, Reina Valera hizo un buen trabajo. O sea, no, las cosas como son, o sea, menos un par de cosas de detalles, así que podíamos encontrar un poco más de significado en general. Reina Valera hizo un buen trabajo. Y entonces yo digamos, lo maticé, ¿no? Yo estoy asombrado de que de esta manera tan rápida hayáis desertado del que os llamó por causa de la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Que no es otro, sino que algunos os confunden y están ansiosos. Decía, Reina Valera decía que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Realmente está hablando de tener ansiedad, de desear cambiar. O sea, esas personas no solamente es, bueno, pues, ay, si se lo creen, qué bien, y si no se lo creen, no pasó nada. Sino que estas personas realmente estaban deseando, ansiosos, que ellos cambiaran ese verdadero evangelio por lo que ellos estaban haciendo. ¿De acuerdo? Pero también, si nosotros o un ángel del cielo os evangelizara, contrario a lo que hemos predicado, sea anatema,
y como hemos dicho antes, también digo ahora, si alguno se evangeliza contrario a lo que habéis recibido, sea anatema, maldito o apartado de comunión. La maldición es estar apartado de comunión. Porque busco ahora el favor del hombre o me esfuerzo por agradar a Dios, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, el griego lo único que me ayudó a mí, en este caso, es a ver si la estructura correspondía, a ver si las palabras podían matizarse un poco más, si los tiempos podían darme un poco más de información, ¿de acuerdo? El griego me aporta esa parte. Pero todo el estudio que tenemos que hacer previo es el que hemos hecho ahora. Y conociendo bien el español, luego cuando estudiamos el griego, ¿qué es esto? Todo esto se vuelve muy fácil. Porque vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Y esto fue el bosquejo de mi sermón. Eso fue esto. Y el título era Viviendo el verdadero evangelio. La idea, lo que puse yo que estaba transmitiendo era que el verdadero cristiano permanece en el evangelio de Cristo, en primer lugar porque es un regalo de Dios, porque apartarse de este nos aparta de la comunión y porque somos siervos de Dios. ¿De acuerdo? Pero si se dan cuenta, el griego me complementa. Pero este estudio es el que hemos hecho hoy, es necesario porque es el mismo estudio que vamos a hacer en griego. Y necesitamos, por eso necesitamos conocer un poquito de la gramática española. Y la idea de hoy era dar un breve repaso porque veo, o me dio la sensación, que hay algunos que ya la gramática española como que se olvidaron un poquito de ella, ¿no? Entonces, pues sí viene bien hacer ese repasito, aunque sea breve, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda con lo que hemos visto? Esta es la metodología que normalmente enseñan en los seminarios, por eso les digo, es el método gramático histórico y se puede aplicar tanto en español como en griego. O sea, es la misma metodología. Como les decía en la presentación, nosotros lo llamamos sujeto, en griego lo llaman nominativo. Nosotros lo llamamos verbo, en griego es verbo. Nosotros lo llamamos objeto directo, en griego lo llaman acusativo. Entonces, cuando yo asocio esas partes, entonces, digamos, puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Y es al punto que estamos llegando. Pero sí quería hacerles entender por qué estábamos estudiando que si sujeto, que si objeto directo, objeto indirecto, que si era no sé qué. Pues el objetivo es ese, ¿de acuerdo? Entenderlo de forma gramatical. Y si se dan cuenta, bueno, este sermón, sin tocar ningún texto extra, fue de unos 50 minutos. Y no toqué ningún pasaje en otra carta ni en ningún otro lugar. Fueron 50 minutos. Entonces, el estudio propio, o sea, el estudio del propio texto a fondo, o sea, la idea es que cuando yo estoy exponiendo el texto, no estoy simplemente comentando el texto, estoy exponiendo lo que el texto está diciendo de por sí. Y cuando Pablo escribe a los Gálatas, y no tiene en mente a los Corintios, ¿de acuerdo? No, es que mira, le escribí hace un mes a los Corintios y no, o sea, estoy escribiendo a los Gálatas. Por eso la importancia de centrarnos en el estudio exclusivo del texto. Porque si me dedico a hacer exégesis de mi texto y luego le empiezo a añadir más textos, tengo que hacer más exégesis de esos textos que estoy añadiendo. Y entonces eso se puede volver una bola de nieve, ¿no? Que se vuelve muy grande. El propio texto, si se dan cuenta, es suficiente para darme mucha información y para ayudarme a hacer entender a la gente que está escuchando qué es lo que el Señor estaba enseñando ahí. ¿Sí? ¿Entendimos la parte de español? ¿Hacia dónde apuntamos hacia el griego? ¿Sí? Pues, ¿dudas? ¿Preguntas? Les voy a compartir esto, ¿de acuerdo? También el trabajo que hice en Gálatas no está completo. No quisieron que terminara de predicar.
Estuve 4 meses predicando Gálatas y solo llegué al capítulo 2. Cada 15 días, o sea, 2 veces al mes durante 3, 4 meses y solo llegué al capítulo 2. Entonces, como que se rebelaron contra tanto Gálatas, ¿no? Pero les voy a compartir, pues al menos para que vean el trabajo que hice y que si les puede servir como referencia también o como apoyo, pues ahí está. ¿Dudas, preguntas de esto que hemos visto? Dígame. Hermano, yo entendí muy bien el paralelo que hizo entre español y lo que se ha venido estudiando el griego, pero no entiendo cuál es el idem del genitivo en el español, por decirlo así. Bien, el genitivo en el español sería algo así como, a ver, esto es acusativo, acusativo. El genitivo, a ver, es que este no tiene. No, vamos a ver las preposiciones que es más importante. Por ejemplo, el del cielo. Aquí tenemos un ángel del cielo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un ángel que sería en el griego, este sería un nominativo. ¿De acuerdo? Este del cielo, que me está diciendo de dónde viene, pero a través de la partícula es un genitivo del lugar, ese del cielo es un genitivo. Luego, es que aquí tenemos los genitivos y luego tenemos las preposiciones. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es una preposición, ¿de acuerdo? Que lo traducen como el apo, del que llamó, es una fuente, ¿de acuerdo? Que lo que hemos, que es este de acá, ¿no? Del que os llamó. Que uno diría, esto es el genitivo. No, realmente no es genitivo, es una preposición. Entonces, realmente el genitivo complementa un sustantivo. La taza de café. Y una preposición es como que expresa una subordinada, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Ya las preposiciones se acercan más a la subordinada, aunque muchas veces se traduzcan también como un de. El problema del genitivo en griego es que el español no tiene esa figura. Y entonces utilizamos la misma palabra, la partícula de, para traducir el genitivo y para traducir preposiciones. Entonces es un poco, digamos, nuestro de es un poco más general, es un poco más genérico. Entonces, digamos, cuando veamos ya el texto en griego, aquí, por ejemplo, esto es una preposición, ¿no? Vamos a ver el que... verso 8. Aquí. Ángelos, geángelos, esto es el sustantivo, esto es un nominativo, y tenemos, y si te das cuenta, yo te he dicho que es un genitivo, pero es que no es ni siquiera genitivo. Realmente está diciendo el ek es una preposición, o sea, no es ni siquiera genitivo, me equivoqué yo por el español, es una preposición. Y lo que está queriendo decir el ek es que es de la proveniencia, o sea, ese ángel, ese mensajero, proviene del cielo. ¿De acuerdo? Que en español lo traducimos del cielo. Así de fácil, ¿no? Pero en realidad está queriendo decir proveniente del cielo, ¿no? Entonces, por eso te digo que es un poco más, el tema del genitivo es un poco, o sea, es fácil y a la vez complicado, porque en español no tenemos tanto recurso como lo tiene el griego. ¿De acuerdo? Entonces, la forma en que el español lo ha traducido... Si... Dime. Hermano, es como si en español dijéramos de y en griego se usaran muchas palabras para decir el mismo de. Exacto. Algo así. Como si ese de que nosotros lo tenemos como de, en griego tiene muchas variantes. Y cada una es distinta en griego, pero en español es de. Entonces, por eso el genitivo nos cuesta, porque es algo que no está muy en el español, no está muy en el español.
Pero lo iremos viendo. ¿Alguna pregunta más? En este caso indica que no es genitivo, ¿verdad? ¿Cómo? En ese caso indica que no es genitivo en el griego, No, ¿verdad? este sí es genitivo, pero es preposición más genitivo. O sea, cuando vemos las preposiciones, es que a veces es preposición más acusativo, preposición más genitivo. La misma preposición con distinto caso se traduce de distinta manera. Y es que esa es la parte divertida del griego. En este caso sí es genitivo, pero es que realmente no es que solo mire el genitivo. Tengo que verlo completo, tengo que verlo con esto. A ver, aquí estás. En inicio. Tengo que verlo como esta expresión. Ek más Urano. Urano es cielo. Esto es simplemente que como comienza por vocal, en vez de ek, la capa, ponemos una G. ¿De acuerdo? Pero ese es el punto, ¿de acuerdo? O sea, generalmente nominativo, acusativo y dativo son fáciles. El genitivo es el que se nos complica. Y ahí es donde vamos a batallar con el genitivo. ¿Qué forma o cómo lo voy a traducir de forma más precisa en el español? Este ek, Urano, puedo decir proveniente del cielo, o sea, ángel del cielo o ángel que proviene del cielo. Si se dan cuenta, la forma más correcta sería como una subordinada. El ángel que proviene del cielo. En griego solo son 2 palabras. En español es una oración. ¿Qué hizo Reina Valera? Y vuelvo a insistir. Reina Valera trató de buscar una traducción sencilla que dijera lo mismo, que proviene del cielo. Pues del cielo, ¿no? Ángel del cielo. Pues sí, del cielo porque proviene del cielo. Y vas a Biblia de las Américas y te hace la misma traducción. ¿De acuerdo? En este caso, pues como dice mi esposa, no es complicado. Pero hay unas que son más complicadas. Bien. ¿Sí lo vieron? ¿Sí entendieron? Hermanos, esto va a ser muy lento. No les prometo que en un mes lo vayamos a aprender. No se los prometo. A mí me llevó 2 años estudiando el griego, más otros 2 años trabajando el griego, ¿no? Más todos los años que llevo de más. Entonces, es algo que que poco a poco nos va a ir sonando. Ya empiezan a sonarle las cosas. Ya siéntanse como que alegres, siéntanse como que ya avanzaron, porque ya hay cosas que les empieza a sonar. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco nos van a ir sonando las cosas, vamos a ir viéndole el sentido de las cosas, y poco a poco pues iremos llegando a esto. Bien, esto es una materia, digamos, esto que hicimos aquí en español, es una materia que nosotros teníamos que se llamaba ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿De acuerdo? Nos enseñaban a aplicar este método, el método gramático en español, solamente en español, para cómo ir estructurando el texto. Resulta bien interesante, porque, digamos, yo pasé por la parte de ser comentarista de la Biblia a comprender y a transmitir lo que el texto está diciendo. Son 2 cosas distintas. Uno, simplemente hacemos un comentario general, que no estoy diciendo que esté mal. El otro, estamos tratando de hacer entender a la gente las ideas que está queriendo transmitir. Si se dan cuenta, yo no me he centrado, o cuando preparé este sermón, no me centré tanto en comentar, sino traté de sacar qué era la idea que estaba transmitiendo, ¿no? En versículos 6 y 7 transmite que el Evangelio es un regalo de Dios. Y luego aquí desarrolló, pues, falsos maestros y lo demás, pero está transmitiendo esa idea. Trato de explicar por qué Pablo le está diciendo a los Gálatas que el Evangelio es un regalo. ¿De acuerdo? Y esa es un poco la idea de este método. Trato de transmitir las ideas, no solamente comentar lo que ya está escrito en la Biblia, sino transmitir cuál es la idea que está queriendo decir Pablo. El griego lo que me va a hacer es darme más información, más riqueza a lo que voy a transmitir, ¿no?
Por ejemplo, como decíamos, ¿no? La parte que decíamos aquí que el Reina Valera lo traduce como alejado. El griego que me ha dado como... O sea, es que no es alejar, es desertar. ¿De acuerdo? Y entonces eso quizá en alguna persona que ande jugando con el Evangelio le pueda impactar y decir, bueno, es que entonces lo que estoy haciendo no está bien. O sea, jugar con el Evangelio no me es posible. O estoy o no estoy. Esa es la idea de desertar. O estoy en el ejército o no estoy en el ejército, pero no puedo estar a medias. ¿Me entienden? Entonces, eso es un poco la idea de este método y la idea del griego. El griego me aporta esa información, esa información extra que puede darle más profundidad, más sentido a lo que la palabra de Dios está diciendo. Insisto, yo predico con Reina Valera del 60. O sea, yo no llevo esto, cuando enseño solamente me llevo esta hoja, ¿de acuerdo? Esta. Y aquí es donde hago mis anotaciones y tengo algunas cosas. Por ejemplo, aquí, ¿no? No seguir implica un cambio de lealtad, ¿no? Desertar. Ahí le añado yo, pues bueno, ahí está el matiz. Pero yo no llevo el griego, porque no son clases de griego a enseñar, no son clases de griego. Es enseñar lo que la palabra de Dios está diciendo. Ese trabajo de comprender lo que el griego dice, la gramática que tiene, todo eso es lo que tengo que hacer durante la semana. Para que cuando me toque, cuando tenga que enseñar, pues ya ese trabajo lo hice, solamente voy a exponer lo que el Señor me ha hablado. Si alguno tiene dudas, y esto surge la pregunta en muchos círculos, ¿no? Muchos dicen, es que tengo que enseñar lo que el Señor me dice en ese momento, ¿no? Y algunos dicen, llego con la Biblia, a ver, voy a abrirla y lo que me toque y donde ponga el dedo, ¿no? Y eso enseño. Hay que ser cuidadosos porque o sea, el Señor nos llama a escudriñar y a estudiar. Que Dios en algún momento pueda cambiarte el mensaje, pregúntale a Cristina cuántas veces me lo ha hecho. Tener el mensaje preparado, llegar al lugar donde tenía que enseñar y de repente decir, esto no va aquí. Y de repente el Señor te lo cambia. Bueno, yo ya hice mi trabajo. Que el Señor lo haya cambiado en ese momento es otra cosa muy distinta. Pero yo ya hice mi trabajo. Entonces, nuestra responsabilidad es hacer el estudio, conocer a profundidad qué es lo que está queriendo decir el texto. ¿De acuerdo? Luego ya el Señor nos dirá si eso es lo que sí o no. Pero sí tenemos que estudiar. ¿Bien? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿No? Pues les compartiremos el video, les compartiremos el PowerPoint, el documento. Y Dios yo diría una cosa, hermano Íñigo. ¿Sí, hermano? Sí, dígame, hermano. No sé si tengo problemas de conectividad acá o es allá, bueno. No, aquí le escuchamos. Pues, ¿qué le digo, hermano? Sí, muy bueno el tema, muy interesante y todo. Y realmente, pues, uno tiene un gran problema, ¿no? Y es que a nosotros nos hace falta, pues, estudiar más a fondo la palabra y con ciertas herramientas, porque uno sabe que, o sea, sabe que es la exegesis y todo eso, pero ya veo que la práctica es maravillosa, entonces veo que esta es una oportunidad que el Señor nos ha brindado en este momentico de aprender una cosita ahí. De pronto, con el tiempo, no sé si el mismo domingo y todo, sería muy bueno, pues, tener como otro ejercicio, hermano. No sé qué dicen los otros hermanos.
pero a mí me parece muy importante entrar a esta parte también. O sea, así tener por lo menos 2 clases, digamos. Yo por mi parte no hay problema. Y lo que digan si los demás están de acuerdo. Si están de acuerdo, pues entonces vamos a hacer la semana que viene, si le entramos un poquito al griego y la siguiente le volvemos con otro texto, ¿les parece? ¿Sí? Sí, me parece importante, hermano. Perfecto. Pues entonces Sí. lo dejamos así. La semana que viene avanzamos un poquito más. Y ya la siguiente volvemos a hacer con otro texto. Lo hacemos en español y ver también, y ya le entramos un poquito y pongo algunas cosas de griego ahí que nos puedan dar un poquito. Ya le añadimos la parte de griego. ¿Les parece? Y Ok, nosotros, hermano. y nosotros repasamos esto que hemos visto hoy. Sí. Excelente. Sí, el hermano lo comparte y lo repasamos a mi correo, hermano. O sea, en mi caso, a mi correo. Vale. Yo se lo envío todo. ¿No le llega la liga del Drive? Es que en el Google Drive subo hemos subido muchas cosas. Pregunta, ¿les ha llegado a todos la dirección? Dígame.